Buenos días chicos, ¿cómo están? Soy Miss Carolina y hoy día viernes vamos a trabajar nuestra primera clase de la mañana. Sí, vamos a trabajar el área de ciencia y tecnología y el día de hoy, siguiendo con nuestra secuencia, nos toca trabajar el tema de la célula. ¿Sí? La célula ya le hemos visto más o menos una pequeña definición cuando hemos trabajado la organización de los seres vivos. ¿Sí? Y hoy día vamos a aprender un poco más a fondo acerca de este tema. Muy bien, entonces vamos a empezar por definir la célula, ¿sí? Las células son las unidades anatómicas más pequeñas de los organismos vivos y desempeñan varias funciones. Dentro de las funciones que desempeñan está la nutrición, la relación y la reproducción. Estas células también apoyan en el sentido biológico, morfológico y fisiológico de los seres vivos, ¿ya? Tenemos aquí una imagen, dos imágenes en realidad, una de célula animal y la otra de célula vegetal. ¿Sí? Los cuerpos orgánicos de animales y de plantas, ¿ya? Sus estructuras internas son muy similares y sus estructuras externas sí difieren mucho porque unas son más, deben ser mucho más compactas porque forman la estructura de las plantas. Y en el caso de las células animales, pues son más flexibles, por lo que forman tejidos y por lo general se adaptan a la estructura del organismo. Por eso dice que dan forma a los seres vivos, realizan las funciones vitales, como ya te había explicado, la respiración, la nutrición y la reproducción. Genéticamente, en su interior contienen el ADN, ¿sí? Y bueno, en las vegetales los cromosomas de carácter hereditario, ¿sí? Y esto permite pues que a la hora de la reproducción se reproduzcan y organismos similares a los eh, gametos de los padres. Aquí tenemos un mapa conceptual, ¿sí? También para afianzar lo que trabajamos ahí en razonamiento verbal, ¿sí? Este esquema es el de la célula. Dice que tiene, acá nos explica, a ver, tiene un tamaño microscópico. Por lo general no podemos verlo a simple vista, necesitamos del empleo de este instrumento para poder observarlo. Dice, es muy diverso en cuanto a forma y a función, ¿ya? De acuerdo al tejido o a la función que desarrolle. Son diferentes las células de la sangre, de la piel, de los músculos, ¿sí? Tanto en función como en forma, y eso lo vamos a ver más adelante. Y se pueden observar con el empleo del microscopio. Dentro de sus tipos podemos encontrar a dos diversificaciones, las eucariotas y las procariotas. Y esto es según la evolución de estas propias células. Las eucariotas son aquellas que contienen el material genético dentro de su membrana, es decir, su núcleo. Pueden ser las de tipo animal o las de tipo vegetal. También están presentes en seres pluricelulares, como los animales y las plantas, y los seres unicelulares, como los protozoos y las algas. Las procariotas tienen el material genético libre en el citoplasma, es decir, no tienen un núcleo. Y pueden estar presentes en los seres unicelulares como las bacterias, ¿sí? Las bacterias son un ejemplo todavía de las células procariotas. Dentro de su estructura general, la célula se compone por membrana plasmática, que es la que regula el paso de las sustancias tanto al interior como al exterior, es decir, permite el ingreso de sustancias para la alimentación de la célula misma y el hecho de que salgan los desechos que esta célula ya no requiere. Esta membrana aísla al interior de los organelos de la célula
con el mundo exterior. El citoplasma, en él están contenidos todos los organelos, ¿sí? Y que cumplen cada quien funciones distintas. Entre ellas dice, por ejemplo, que podemos mencionar a las mitocondrias, los ribosomas, el retículo endoplasmático liso y rugoso, el aparato de Golgi, las vacuolas, lisosomas, centrosomas y cloroplastos que solamente se encuentran en los vegetales, que es donde se aloja y se produce la clorofila que le da el color verde característico de las plantas o de las hojas en este caso. Y el material genético que controla y regula la función celular, ¿sí? Que se encuentra en el núcleo. Clases de células. Hay diferentes criterios para clasificar a las células, según su complejidad. Es decir, según la evolución también. Las procariotas son aquellas que no tienen núcleo, son menos desarrolladas, su ADN se encuentra libre en el citoplasma y los organismos de las células procariotas son unicelulares, es decir, que solo tiene una sola, son organismos unicelulares. Y su función es simplemente fisión binaria. Las eucariotas son células que sí tienen núcleo, tienen material hereditario fundamental en su núcleo y a diferencia de las procariotas de las eucariotas presentan un citoplasma con organelos o organulos también denominados y su función es la mitosis, es decir, la reproducción, ¿ya? La reproducción. Según la nutrición, es decir, de cómo se alimentan las células, se pueden clasificar en autótrofas y heterótrofas. Auto a sí mismas y hetero necesitan de otros. Es decir, las autótrofas son células que para su mantenimiento y crecimiento necesitan de la energía que obtienen de los alimentos. Fabrican su propia materia orgánica a partir de otra materia orgánica. Las heterótrofas son células, estas células para su mantenimiento y crecimiento necesitan de la energía que obtienen de los alimentos y ellos fabrican su propia materia orgánica a partir de materia orgánica que perciben de otros, ¿ya? De otros organismos. Y aquí estamos con la clasificación por su forma de vivir. Aquí tenemos a las células protistas y las células asociadas. Las protistas son las células que conviven solas con otros seres vivos unicelulares, que poseen solamente una célula. Pueden ser los protozoos, ¿sí? Y en este caso vamos a también explicar las asociadas. Son aquellas células que viven así cuando hay más de una célula. En la eucariota no se divide el trabajo y cada célula tiene su propia identidad y ejecuta todas las funciones requeridas. Por su origen tenemos células de carácter animal y células de carácter vegetal. Las animales son aquellas células que son complejas, no tienen pared celular, plastos y pueden tener vacuolas y centriolos. En la vegetal son las células que no son tan complejas como el animal y presentan una pared, plastos, vacuolas de gran tamaño, ¿ya? Gran tamaño porque generalmente estas células sirven de sostén, ya sea en las hojas o en los tallos de las plantas y necesitan ser rígidos, ¿sí? Para poder cumplir la función que se indica. Bien, y acá tenemos un gráfico que representa la anatomía, el interior de una célula eucariota y una célula procariota, ¿sí? Lo que podemos notar aquí, por ejemplo, es que tiene una forma menos desarrollada, ¿sí? Tiene menos organelos que la eucariota y que no tiene núcleo, sino que tiene nucleoide, y en él se encuentra toda la información genética que puede tener esta célula. Lo que sí comparte, por ejemplo, son las membranas plasmáticas, tiene una membrana plasmática, necesita de un flagelo para poder movilizarse, ¿sí?
Bueno, si podemos compararlo, los flagelos son unas extensiones propias del cuerpo de esta célula, y podríamos compararlo como con el flagelo que poseen los espermatozoides, ¿no? Que les sirve para movilizarse. Este flagelo, ya podemos visualizarlo acá, tiene una pared celular, ¿sí? Que aísla los organulos que posee esta célula con el exterior, la cápsula que lo contiene, la pared celular, en el nucleoide donde está toda la información genética, y la membrana. La eucariota, sus organulos son mucho más desarrollados y cumple funciones ya específicas de nutrición, de reproducción, ¿sí? Más definidos, ¿sí? Entonces estas células desarrollan una función mucho más desarrollada, y en los cuales el núcleo está mucho más definido, ¿sí? Mucho más definido. Los organismos pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares, y en el caso de los procariotas solo unicelulares, ¿ya? Y podemos decir que el ADN está disperso, en cambio en la eucariota está contenido en el núcleo. Entonces toda la información genética, el ADN en este caso, está contenida en este espacio, ¿ya? En todo este espacio del núcleo. Sin embargo, acá en el procariota carece de núcleo, simplemente tiene un nucleoide, ¿sí? Un nucleoide donde todo está disperso. Luego vamos a ver una imagen donde vamos a poder entender esa parte de la dispersión del material genético. Las partes de las células, ¿ya? Vamos a trabajar. Tenemos aquí, por ejemplo, la membrana celular, la membrana plasmática, ¿sí? Que es la frontera biológica, es lo que aísla, ¿ya? Delimita el interior de la célula con el exterior. Esta membrana recubre toda la célula y su función principal es la regulación y el ingreso y la salida de sustancias a la célula propia, ¿ya? Está formada por dos capas, acá no se visualiza, pero está formada por dos capas, en la que contiene glúcidos, fosfolípidos y proteínas. Y es una barrera, que la unión de estos tres es una barrera para que no puedan ingresar otros organismos que no tengan una función importante dentro de la célula. Dentro de la membrana también podemos encontrar a la pared celular, ¿sí? La pared. Entonces, en este caso vamos a encontrarla en las células vegetales, y por ejemplo lo vamos a encontrar en las plantas y en los hongos. Esta pared celular otorga rigidez y resistencia a la célula, pero solo en el caso de las células de origen vegetal, ¿ya? Y está formada generalmente por celulosa. El núcleo, que es muy importante, es la estructura que permite diferenciarse entre las células eucariotas y procariotas, en el cual ya hemos visto anteriormente que las células procariotas no contienen un núcleo definido, no tienen núcleo. En esta estructura del núcleo, ya está contenido todo el material genético, siendo la principal función la protección. En este caso vamos a encontrar las cadenas de ADN, ¿sí? En donde se encuentra la información genética, y están contenidas por grandes cantidades de proteínas. Luego vamos a ver al nucleolo, ya acá está el nucleolo. Es la estructura que se encuentra dentro del núcleo, y su función es sintetizar el ADN y el ARN, ya, el ácido ribonucleico. Está relacionado con la síntesis de proteínas, sintetiza las proteínas que necesita la célula para poder mantenerse. Por este motivo, la célula en una célula se pueden encontrar muchos nucleolos, pues que necesita mantenerse activa. Tenemos también los cromosomas, que son las estructuras que se organizan el material genético
y son visibles cuando se da la división celular. Vamos a encontrar al citoplasma, ya, esto de acá es el citoplasma. Es el medio interior de la célula que podría llamarse el cuerpo de la misma, ya. Aquí está, esta es una parte líquida, acuosa, ya, no del todo líquida, sino más acuosa, en donde podemos encontrar agua y otras sustancias, donde podemos decir que flotan los demás organelos, ¿no? En el citoplasma se pueden dar todos los procesos químicos que la célula necesita, ¿sí? Para poder cumplir sus funciones. Podemos decir, por ejemplo, que es más como una gelatina que como un agua, ¿no? A eso se refiere cuando es acuoso, o sea, no es líquido, no es del todo líquido, sino es más una gelatina, es una composición más, digamos que se puede consolidar ahí o permite que los organelos puedan ocupar su espacio y desempeñar sus funciones. Luego vamos a ver aquí a las mitocondrias. Acá están las mitocondrias, son estos, están partidos a la mitad de estos mitocondrias. Son aquellas que aportan energía, ya aportan energía a la célula, toda la energía necesaria para que éstas puedan desarrollarse de forma correcta. El tamaño es bastante mayor en comparación con los demás organulos, ¿no? ¿Ya? Y está compuesto por diferentes nutrientes y además disponen de capacidad reproductiva, poseen un ADN propio, ¿ya? Y se encargan también en algunos casos de parte de la respiración celular, ¿no? Toma las moléculas de los alimentos ricos en carbohidratos y coproducen sustancias que alimentan a la célula. ¿Ya? Entonces, son aquellos que se encargan de aportar la energía necesaria que la célula necesita. Bueno, acá no aparece el aparato de Golgi, pero el aparato de Golgi también es importante porque él es el organulo que ejecuta la producción y transporte de las proteínas, lípidos y otros organismos al interior de la célula. Se encarga de distribuir todo ello a los diferentes organulos que están contenidos dentro de la célula. Su función es como una planta empaquetadora, modifica, procesa y traslada, ¿ya? Todas las proteínas, los lípidos y lisosomas que los organulos necesitan para poder desempeñar su función. También tenemos los lisosomas, que son unos saquitos pequeños, ¿ya? Son unos saquitos pequeños que se aprovechan para dirigir las sustancias, ¿ya? También en comparación con el aparato de Golgi es relativamente grande, ¿sí? Relativamente grande. Bueno, también vamos a encontrar los cloroplastos. En este caso los cloroplastos solamente se encuentran en las células de carácter vegetal y es donde se alojan o se encuentra la clorofila, ¿no? La sustancia que es necesaria y imprescindible para producir o para que se realice el proceso de la fotosíntesis, ¿no? Es importante la fotosíntesis. También tenemos los ribosomas, que se encarga de la síntesis de las proteínas, ¿sí? Permiten el crecimiento y la reproducción celulares. El retículo endoplasmático, ¿sí? Que sus membranas pueden extenderse y lo que ellos hacen es transferir y sintetizar los lípidos y proteínas, ¿ya? Bueno, en el caso de por ejemplo, de las células procariotas, los flagelos, ¿no? Ya habíamos dicho que son estructuras que no todas las células poseen y su función es la movilidad de la célula, ¿ya? Eso es como la definición de los organulos de las células más importantes, ¿sí? Luego vamos a ver aquí, por ejemplo, una imagen de los tipos de células que nuestro cuerpo posee, ¿sí?
Por ejemplo, aquí tenemos una parte del músculo, ¿sí? Entonces nuestro músculo está compuesto por una serie de células. Todas estos alargaditos de color rojito que ves tú acá y que tienen un circulito dentro son células musculares. Acá tenemos el esófago, que cumple un papel muy importante en nuestro cuerpo. Y todas estas pequeñas particulitas moraditas que ves con dentro con un circulito negrito, todas ellas son células. Es decir, la acumulación de células de este tipo forman al esófago. Si yo voy a la rótula, en este caso específicamente al cartílago, voy a encontrar este tipo de células que en su conjunto van a formar cartílagos. Si yo voy y hago un estudio minucioso con un microscopio a los huesos, voy a encontrar este tipo de células que conforman los huesos. Los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, ¿sí? Las plaquetas que conforman el sistema circulatorio tienen este tipo de características. Por ejemplo, esos son los glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿sí? Y las plaquetas que por lo general son esas de acá. Entonces todos ellos componen las células de la sangre. Además tenemos también nuestro tejido epitelial, ¿no? Tejido epitelial que conforma la piel. Pero acá, por ejemplo, estamos viendo la capa de grasa del abdomen, ¿no? Y la grasa también está compuesta por células. Y de aquí vamos a ver unos puntitos negros, unas extensiones más grandes. Y todos esos componen lo que conocemos como piel. Entonces, mira, nuestro cuerpo en su totalidad está compuesto por miles, millones de células, que en su conjunto ya hemos dicho que forman tejidos, ¿cierto? Entonces vamos entendiendo esta parte de la importancia de las células. Para concluir ya con la clase vamos a hacer una pequeña remembranza acerca de la historia de la célula. ¿Desde cuándo se conoce a la célula? ¿No? Porque la historia dice que la historia de la biología celular ha estado ligada al desarrollo de la tecnología y de ese modo podemos hacer, acá dice, hacemos hacer un acercamiento a su morfología y se inicia con la popularización del microscopio. Una vez que el microscopio se desarrolla y se emplea para ver cuerpos diminutos, es que se puede lograr visualizar la célula. Y es Robert Hooke, ya después de un estudio de mucho tiempo, logra ver sobre tejidos vegetales, no sobre organismos vivos, sino él ve sobre organismos muertos. En este caso aquí recoge partes de un corcho y lo ve a través de su microscopio y es que entiende la parte de la célula. Dice aquí, con el corcho realizadas con un microscopio de 50 aumentos, dice, este investigador fue el primero que al ver estos tejidos unidos que se repetían a modo de celdillas en un panal, los bautizó como elementos de repetición como células. Las definió como celdillas. Pero Robert Hooke solo pudo observar células muertas, ¿no? Como hemos visto ahí, por lo que no pudo describir las estructuras de su interior. Pero fue más o menos esta imagen la que percibió Robert Hooke desde su microscopio, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un microscopio mucho más desarrollado, pero el microscopio que tuvo en esa época Robert Hooke fue mucho más rudimentario. Sin embargo, para el momento fue una innovación tecnológica y le permitió pues al hombre comprender mucho más a fondo la organización de los seres vivos, que es lo que estamos trabajando y aprendiendo nosotros en este tema. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy, ha sido la célula y vamos a vamos a continuar la próxima clase con la organización de los seres vivos hasta que podamos comprender cómo está formado nuestro cuerpo y su relación con el mundo. Bien, ha sido un gusto, como siempre, comunicarme con ustedes a través de este medio y nos estamos viendo en la próxima clase. Chao.